Buenos días, estimadas y estimados colegas. Les agradecemos su presencia y su interés en este seminario taller, donde compartiremos teorías y experiencias prácticas realizadas por académicas y académicos de nuestra facultad y también por estudiantes del doctorado en educación y del doctorado en inteligencia artificial. Esperamos que esto influya en ampliar el espectro de referentes que ustedes tienen y nos permitan innovar las formas de enseñar y aprender, especialmente pensando en las nuevas generaciones de profesores. Muchas gracias. A very pleasant good morning to all of you, esteemed colleagues. We would like to express our sincere gratitude for your presence and your continued interest in this seminar workshop. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir danken Ihnen für Ihre Anwesenheit und Ihr Interesse an diesem Seminarworkshop, in dem wir Theorien und praktische Erfahrungen. Bonjour, chers et chers collègues. Nous vous remercions de votre présence et de l'intérêt que vous portez à ce séminaire atelier où nous partagerons des théories et des expériences pratiques menées par des universitaires de notre faculté. 各位同事，大家早上好！非常荣幸能邀请到各位，衷心感谢大家的到来，以及对本次研讨会及工作坊的持续关注。在这里，我们 Eigin permite traducir a 60 idiomas y sin duda que la barrera que nos producía la dispersión lingüística de las culturas hoy día está absolutamente superada. Entonces, para analizar estas temáticas, les sugiero considerar tres premisas de contexto, las cuales voy a analizar para reflexionar sobre cómo la cibernética y este tipo de inteligencia, la generativa, está impactando en educación hoy y para el futuro. Pongo la precaución que en algunos puntos iré muy rápido, dada la complejidad de los temas, y me detendré solo en los aspectos que me parecen más relevantes con la idea de poder compartir con ustedes, quienes tengan interés, documentos y artículos que tenemos sobre estos temas. La primera premisa es que estamos viviendo una transición cultural disruptiva. La segunda es que la cultura cambia cuando cambia la inteligencia humana. Y la tercera es que el Homo cyberneticus es un nuevo tipo de humanidad que está incubándose hoy y que tiene que ver con el mañana cercano. Todas estas tecnologías, más el desarrollo científico, social y cultural humano, está prefigurando que en las próximas 2 décadas la fisonomía del mundo va a cambiar totalmente. Entonces, ¿en qué consiste esta transición cultural disruptiva? Consiste en que ha existido un proceso de avance acelerado en los últimos tiempos de carácter científico-tecnológico que está provocando cambios muy bruscos y que tienen proyecciones futuras eh, globales y absolutamente transversales a la sociedad y a la cultura. Implica esto nuevas formas de comportamiento del ser humano, tanto en sociedad como también en una disrupción laboral en que van a haber modificaciones como las hubo en la revolución industrial, pero con mucha más importancia desde el punto de vista de la diversidad de las posibles aplicaciones que esto tenga y de las actividades humanas que dejen de tener vigencia porque van a ser reemplazadas por las máquinas. Entonces hay un nuevo modelo de mundo que está cambiando y si la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación en el siglo pasado se demoraron 70 años en masificarse, las posibilidades de masificación de las tecnologías disruptivas se proyectan a no más de 20 años. Por lo tanto, estamos incubando un mundo distinto de cambios culturales profundos que en la historia antigua y moderna de la humanidad eran generacionales y que hoy día se producen en muy poco tiempo. No hay precedente en la historia humana sobre esto. Plantea desafíos de futuro que requieren de adaptaciones
que no nos permiten quedarnos en la vereda al frente observando cómo se producen estos cambios. Un teórico de las tecnologías, Stigler, decía, las tecnologías son espacios artificiales creados por el hombre para ser habitados por el hombre. Es decir, la humanidad tiene que darle contenidos, usos y fines a las tecnologías. Entonces, todos nos encontramos en el centro de una gran disrupción global que nos demanda una capacidad de adaptación y de cambio que nos va a llevar a este tipo de realidad. Este video refleja una Smart City, una ciudad inteligente. Pareciera muy futurista. Sin embargo, muchas de estas aplicaciones que ustedes ven figurativamente por ahora están siendo desarrolladas y están comenzando a ser aplicadas desde ya. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de cambio que están influyendo? Yo creo que tres. Uno son las tecnologías disruptivas, que son muchas. La robotización, la microminiaturización, la ingeniería de tejidos, la telemedicina, la impresión 3D, el blockchain o mercado digital, la domótica o las tecnologías en el hogar, el Internet de las personas, el Internet de las cosas, por nombrar algunas, hay muchas más. Bueno, nombré las Smart Cities, los vehículos autónomos, etcétera. Toda esta complicada eh, combinación de tecnologías están cambiando nuestros modos de ser y no tenemos alternativa. O las tecnologías pasan por al lado nuestro, o nos adaptamos los que somos inmigrantes digitales y las nuevas generaciones, los que Prensky llamó nativos digitales, sí ahora ya están comenzando a desarrollarse con su conciencia cibernética intuitiva. Bueno, el segundo fenómeno es la globalización. Las singularidades de nuestras identidades culturales que tenían que ver con los grupos humanos a los que pertenecemos, hoy día están complejizadas por la cultura a escala humana. Entonces, por ejemplo, el conocimiento científico, la tecnología, el arte, por nombrar algunos elementos de la cultura a escala humana, están ahí. El tema es democratizar su acceso. Y otro aspecto que está influyendo son los cambios demográficos. La población está tendiendo a envejecerse y los movimientos migratorios están cambiando la conformación cultural del mundo. Entonces, tenemos que dar cuenta de estos cambios y tenemos que entender que la inteligencia artificial es una tecnología transversal. La inteligencia artificial empezó en la década del 30 del siglo pasado y tuvo momentos de avances, de retroceso, y no nos dimos cuenta porque no estaba masificada. Pero cuando ustedes usaban Google o cuando ustedes hacían una compra o hacían una búsqueda, estaban definiendo ciertos perfiles que eran interpretados por sistemas automatizados inteligentes. Lo que pasa es que con el fenómeno de ChatGPT esto tendió a una masificación. Pero la IAG, que es la inteligencia artificial generativa, que se distingue de la general, eh, es mucho más que ChatGPT. De hecho, ChatGPT tiene deficiencias, alucina, comete errores, tiene problemas con las fuentes de donde obtiene información, etcétera. Entonces, lo que nos interesa es que descubramos que primero hay una diferencia entre la inteligencia artificial general. Aquí tiene que ver con automatización de tareas, con avance en la ciencia, en la investigación, mejora en la atención médica, la telemedicina. Son cuestiones más generales que tienen que ver con algoritmos, con redes neuronales artificiales, que lo que buscan es ejecutar con mayor eficacia en la acción llamada Cofiñol en el siglo pasado, las acciones que el ser humano se demora en realizar. Y lo que hace la inteligencia artificial es imitar
de alguna manera la inteligencia humana y optimizar la toma de decisiones y el desarrollo de las tareas. Pero la inteligencia artificial generativa es la que está apareciendo ahora y es la que está comenzando a masificarse. Es capaz de generar contenidos de alta calidad, originales, procesar datos masivos, gestionar ideas, recursos teóricos, multimedia, generar contenidos creativos. Y lo que hace es utilizar redes neuronales avanzadas que operan sobre algoritmos que son capaces de aprender de manera automatizada del diálogo que tienen con nosotros, pero a su vez en paralelo dialogando con otros sistemas inteligentes que nosotros no los vemos, son transparentes a nosotros mismos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una imagen estática de un robot y una enfermera, pero con inteligencia artificial podemos hacer que se animen, por ejemplo. Y fíjense, un abrazo inteligente. Este es un trabajo que define de A, alumnos donde la de decisión comunicación de la universidad. cada pieza es única, hecha a mano y diseñada solo para ti. Big Man es un Se demoraban semanas en hacerlo. Sin embargo, esto lo hicieron en muy poco tiempo. Este otro trabajo hecho por alumnos técnicos, por Germán, crearon un avatar. Cristian y Alex. Hoy hablaremos del sistema de plataforma de madera. Debemos saber que este es un sistema constructivo conformado por plataformas y tabiques. Las plataformas corresponden a los entramados horizontales del sistema constituidos por envigado y elementos de agilización. Es algo sencillo, pero hecho por estudiantes que no sabían de inteligencia artificial. Esto fue un microproyecto de innovación. Otro ejemplo, yo estuve de aniversario de matrimonio, quise sorprender a mi señora y sin saber nada de música, le compuse una canción. Escuchen un trocito. Juntos, siempre juntos, por la vida triste y feliz a la vez. Nos amamos, nos protegemos. Bueno, está en internet por si la quieren escuchar completa. Entonces, aparte de este tipo de aplicaciones que son como más de efectos especiales, ChatGPT la usa la mayoría de la gente. Sin embargo, existen otras aplicaciones que son mucho más eficientes. Perplexity, por ejemplo, que permite investigar de manera profunda. Gemini o Gemini, que nos permite aproximarnos a los conceptos. Elicit, que permite trabajar con muchas fuentes. Isor, que permite elaborar ensayos. Research Rabbit, que permite crear esta especie de sociogramas viendo quiénes son los que investigan y lideran sobre temas específicos. O para los profesores, Gamas, que nos permite hacer presentaciones de muy buena calidad. Para los profesores está Magic School, donde hay todo tipo de soluciones, desde creaciones de rúbricas, planificaciones, revisiones textuales, lecciones, hacer presentaciones, etcétera. Muchos de ustedes conocerán Napkin, que permite que con un prompt o con un texto que uno tiene preescrito, generar distintos tipos de mapas conceptuales respecto de los contenidos. Está Teachy, que es un asistente para profesores que tiene multiplicidad de aplicaciones posibles. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que podemos generar imágenes, animaciones, videos, puedo crear un sistema de comparación como ChatHub que me permite comparar hasta seis formas de seguir un mismo prompt para poder hacer una comparación de calidad respecto de la respuesta que me está dando la inteligencia artificial generativa. O Character, que me permite crear un chatbot personalizado, por ejemplo, de carácter profesional o un profesor para hacer consultas y respuestas. Todo esto tiene obviamente connotaciones éticas y morales, que es un tema que podemos conversar con más detención en su momento. Entonces, para que nos demos cuenta en el momento en que estamos y que esto viene del siglo pasado, Schumpeter en
la primera mitad del siglo pasado, ya hablaba de una era de destrucción creativa. Es decir, el sistema capitalista generaba condiciones de innovación que hacían que lo obsoleto quedara muy rápidamente desplazado por la innovación disruptiva, la que generaba cambios. De la televisión pasamos rápidamente a la televisión inteligente. De los computadores, que eran unos edificios inmensos con tubos al vacío, pasamos a los computadores laptop y a las Palm y a los celulares inteligentes en un muy poco tiempo. Topol, ahora en el año 2002, aplica este principio a la medicina, por ejemplo, y habla de una era de destrucción creativa de la medicina, donde hay nuevas formas de resolver los problemas humanos. Hoy vamos a hablar de Ángel Hospital, el cual es un proyecto revolucionario que crea un hospital completamente digital. O bueno, eso fue el concepto que se presentó. En este hospital se dice que todos los doctores y enfermeros y agentes son impulsados por inteligencia artificial. Es decir, es un hospital completamente hecho con IA. Y este simulador permite replicar todo el proceso médico. El hospital más futurista del mundo está en China, y es una locura. Bienvenidos al hospital de Zhengzhou, donde la tecnología ha revolucionado la medicina. Aquí, robots se mueven por el techo, androides ultra realistas te reciben con una sonrisa y las Desde un día- enfermeras van en overboards. Hoy En realidad, yo creo que la cultura china no es que sea más inteligente que el resto de las culturas. Todas las culturas tienen su propia inteligencia. La diferencia es que China no ha estado en guerras y lo que ha hecho es invertir todo lo que ha producido en los últimos tiempos con experimentos en distintas ciudades para poder prefigurar este futuro del cual estamos hablando. Entonces, esta irrupción y esta destrucción creativa tiene muchas formas de expresión. Airbnb, por ejemplo, no tiene hoteles, no tiene casas y arrienda en todo el mundo. Uber no tiene taxis. Netflix no tiene cines ni genera eh, recursos audiovisuales, pero no tiene salas de cine. Puede producir películas para generar contenidos propios. Spotify lo que hace es aglutinar toda la música que puede sintetizar en el mundo y transformarla en un servicio. Hoy día sabemos que los supermercados inteligentes también vienen, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que la cultura cambia cuando cambia la forma de ser inteligente de los seres humanos. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Eh, Hay una simbiosis, hay una nueva singularidad de la cual habla Kurzweil, que es la unión entre la inteligencia biológica y la inteligencia artificial. Entonces, no es solamente una transformación de herramientas, es una nueva forma de pensar, de conocer, de crear conocimiento, de vincularnos con el mundo. Y por lo tanto estamos viviendo una transición cultural. Entonces, ¿qué es lo que está a las puertas? Yo pretendo identificarlo para diferenciarlo solamente como el Homo cyberneticus, es decir, la humanidad del mañana siendo construida desde hoy. ¿Y sobre qué categorías? Fíjense que esto ya lo planteó Platón. Platón habló del cyberneticus y era una forma de comprensión de cómo cuando hay un propósito hay que tomar decisiones, hay que ejercer controles para autorregular y corregir desviaciones y lograr el propósito que se había impuesto. Y él usaba la metáfora del botero. El botero corrige el curso con el timón y va avanzando porque el viento le desplaza, porque hay desviaciones del lugar donde quiere llegar, pero nunca él se pregunta cómo que opera esto. Solamente hay un control inteligente con un mecanismo que es simple, sobre el cual toma decisiones, pero nunca se está preguntando cómo lo hace. Ya lo voy a explicar desde el punto de vista artificial. Pero entre Platón y Wiener, que es el creador de la cibernética moderna, pasaron más de 2000 años. ¿Y cuál es la diferencia? Es que Wiener fue capaz de darse cuenta que la cibernética está tanto en los seres biológicos como en las máquinas. Entonces, el primer tratado de cibernética moderna se denominó acerca del control, la comunicación y la dirección en animales y máquinas. Y voy a poner un ejemplo natural y un ejemplo artificial. Si ustedes colocan una mano cerca de una vela encendida,
en forma automática van a retirar la mano porque hay una interpretación de una energía por un transductor de entrada, que es la piel, que es un sensor, que lo que hace es detectar esa información, llevarla por un canal sensorial al cerebro, que es como la CPU de un computador, y que compara esto con un estándar, que en el caso del ser humano son 37 grados. Y por eso que de forma automática por un canal motor, que son los músculos, sacamos la mano. Eso es cibernética, en donde hay comunicación, retroalimentación, control y un determinado propósito. Y Beer empezó a crear un sistema de gestión administrativa del Estado cibernético. Y lo que él aplicó fue el sensorium como un principio. Y esto opera de la misma manera como lo expliqué antes desde el punto de vista natural, desde el punto de vista artificial. Es decir, hay un transductor de entrada que es un subsistema de control que detecta ingreso de energía o de información. Hay canales sensores que son los que llevan hacia el sensorium, que es un sistema especializado de control central que compara el input con un criterio de estabilidad y a través de un canal motor o lo atrae o lo repele. El ejemplo más sencillo, tarjeta de crédito. Ustedes están en cualquier parte del mundo, insertan la tarjeta de crédito a un cajero automático que está en red, detecta la tinta electromagnética, ingresa su clave y a través de un complejo tramado de decisiones interrelacionadas de redes neuronales artificiales, se vincula con su banco y va a permitirle emitir el dinero si es que usted tiene el saldo o le va a entregar un mensaje de rechazo diciéndole comuníquese con su ejecutivo de cuenta. Entonces, el mismo principio opera para ambos. Y entonces esto está cambiando el mundo, porque en el fondo nosotros todos los días estamos tomando complejas decisiones automatizadas que operan sin que necesitemos saber cómo funcionan. Nadie se pregunta cuando envía un correo electrónico o cuando está trabajando con su celular cómo operan estos sistemas. Nos ofuscamos cuando no funcionan, pero cuando los sistemas están operando, nadie se pregunta cuáles son las acciones de control, qué tipo de cibernética está siendo activada. Dicho en términos cibernéticos, para hacerlo figurativo, cuando yo estoy interactuando ahora con usted a través de un computador y de un sistema de comunicación como Zoom, yo soy un sistema cibernético natural excesivamente complejo, probabilístico. Ustedes no saben qué voy a decir después, qué voy a hacer, si voy a continuar o no. Sin embargo, los sistemas, mientras funcionen, están operando y el computador y el sistema de comunicaciones es un sistema artificial excesivamente complejo, determinístico. Va a ser para lo cual está programado y no se va a salir de la Big Data. Es decir, va a haber detección de estímulo, un filtrado inteligente, una conexión sistémica, un aprendizaje continuo y respuestas adaptativas dependiendo de cómo nosotros interactuemos con los sistemas. Entonces la pregunta para la educación es, ante una realidad que ha sido cada vez más compleja, que es globalizada y que es intercultural, ¿es posible continuar enseñando y aprendiendo solamente desde un currículum tradicional situado, es decir, limitado a tiempo y espacio del aula tradicional? Creo que la pregunta que nos atraviesa a todos, si es que estamos mirando de la vereda al frente con el prejuicio, es que ¿estamos suficientemente preparados? ¿O cómo podemos prepararnos mejor? Lo que tenemos que hacer es reconocer que hay una convergencia cada vez mayor entre la cibernética y la inteligencia artificial generativa. Y esto está transformando el panorama educativo, nos guste o no nos guste. Y esto está permitiendo crear condiciones de personalización del aprendizaje y de mejorar los procesos pedagógicos a través de sistemas adaptativos inteligentes. Entonces está proyectado que estamos en un proceso de adopción temprana donde entre el prejuicio, la duda, ministros de educación que quieren impedir que los estudiantes utilicen las tecnologías en clase, a una expansión masiva que va a pasar por la comprensión y la capacidad de adaptación que tengamos. Y eso pasa por superar lo que yo diría el síndrome de ChatGPT. La inteligencia artificial generativa es mucho más que ChatGPT y es mucho más que copiar y pegar lo que ahí está.
y se proyecta hacia una transformación completa de ecosistemas educativos completamente integrados a través de automatización para el 2031 en adelante. Lo cual no significa que la escuela deja de existir o la universidad deja de existir, sino que los profesores y los estudiantes cambian sus roles y los principios pedagógicos, como la autonomía, la autorregulación, el autoaprendizaje, la colaboración, la coasociación, empiezan a tener relevancia para nosotros. Yo les propongo, y con esto termino, un modelo epistemológico y pedagógico que si los profesores lo intencionáramos, impediríamos que nuestros alumnos se quedaran en el copiar y pegar, porque está fundado en la vinculación de tres ciclos. El primer ciclo es de administración de información, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos y que peyorativamente le podemos decir oportunismo tecnológico, es decir, yo uso la inteligencia artificial generativa para copiar y pegar lo que hay ahí y no hago un tratamiento inteligente de esa información y la soy capaz de transformar para resolver un problema y gestionar ese conocimiento y hacerlo transferible a través de algún lenguaje hacia mis compañeros, hacia mis profesores, hacia otros círculos de colaboración con los cuales participo en mis procesos de enseñar y de aprender. Entonces, acá, cuando estamos en la administración de informaciones, estamos en el mundo de lo conocido, de la Big Data, de lo que disponen los sistemas. Cuando gestiono conocimiento, hay una intervención, un constructo intelectual teórico o práctico que yo logro hacer con mis estudiantes con esa información. Y para demostrar que hay conocimiento tiene que haber mediación del lenguaje. Y epistemológicamente el lenguaje es cualquier representación abstracta de la realidad. La matemática, la geometría, el arte, por ejemplo. Cuando yo transfiero eso, estoy gestionando conocimiento. Pero no basta con quedarnos ahí. Tenemos que ser capaces de movilizar ese conocimiento. Y para movilizarlo significa llevarlo a una acción teórico-práctico que nos conduzca hacia lo por conocer. Es decir, no solamente aprender ciencia, sino que desarrollar pensamiento científico. No solamente aprender matemática de una sola forma, sino que resolver nuevos problemas matemáticos. El crear una acción también puede ser literaria, eh, redactar una historieta, escribir un poema, escribir una canción, expresar algo desde el punto de vista artístico, todo lo que signifique movilizar conocimiento. Entonces, las tres palabras clave: administrar, gestionar y movilizar. Si logramos hacer eso, cambiamos la metodología, cambiamos la forma en que los alumnos aprenden resolviendo problemas de manera autónoma, colaborativa, evaluamos de una manera distinta, de manera auténtica, procesos, logros, con los estudiantes, coevaluación, todo cambia en la pedagogía. El momento es ahora, tenemos que asumirlo entre todos para que esto sea posible y prefiguremos la educación del futuro desde la educación de hoy. Muchas gracias.